¿Se han topado con alguien que les habla de energía? ¿De que sienten energías? ¿De que mueven energías? De ese tema vamos a hablar hoy en Mateando en Yenkem. También podría titular esto como un tutorial para perder seguidores. Pero a Esteban Garat le quiero agradecer por sus comentarios. Todo esto surge a raíz del video que hice sobre el sentido del ritual en la magia. Y él me respondió dándome su visión, que es un enfoque que es muy habitual de encontrar. Él dice: creo que todo es energía. Me gusta creer que el cuerpo y la materia física es la manifestación de la misma. Y habla harto, pero después dice: podríamos llegar a concluir que la magia es algo así como movimiento energético intencionado. Este planteamiento es uno de los más habituales, comunes y difundidos hoy en día en el ámbito espiritual en general, no solo en el de la magia, donde todo se achaca a la energía. Pero, ¿qué es la energía? Porque dice, creo que todo es energía. Ok. Y que hay manifestaciones de ella que serían el cuerpo y la materia. Entonces, ¿las manifestaciones son o no son la energía? De partida, y me voy a saltar eso, porque uno siempre cae en un error cuando dice que todo es. Y después resulta que no todo es, porque hay distintas manifestaciones. Entonces, por lo menos las manifestaciones ya no serían lo que es. Y yo les quiero hacer una invitación, que yo sé que suena algo molesta. Evitemos hablar del creo, yo creo, porque cada vez que uno dice yo creo, está planteando que una relación causal y reflexiva. En el sentido de que yo creo esto y está este discurso, no, es que hay que respetar las creencias, como que uno puede creer cualquier tontera. Yo siempre digo, tener creencias es como tener genitales. No es malo tenerlas. Lo malo es andárselas mostrando al resto del mundo. Y hay varios temas que tratar para desvelar por qué se habla de energía y a qué se están refiriendo esas personas con energía. Si ustedes se han dado cuenta en mis videos, yo nunca hablo de energía. Y disculpen que recurra a Ferrater Mora, si hay algún especialista en filosofía por ahí va a decir, no, mejor consulta Wikipedia, pero tomémoslo como una referencia a este diccionario filosófico. Y voy a ir al principio donde dice energía. En el sentido moderno, la energía no es, como en Aristóteles, la actualidad, importante, lo opuesto a la potencia, a la posibilidad, sino más bien la fuerza. La energía es lo que puede producir un trabajo, lo que desarrolla una fuerza. Esa es la primera parte. Y es que, por eso yo cada vez que me preguntan qué hay que leer, yo los mando a leer la metafísica de Aristóteles. Porque en la metafísica es donde Aristóteles desarrolla el tema de la energía. O mejor dicho, la energía. Porque es algo distinto a lo que entendemos hoy en día por energía. A ver, aquí hay que entender lo que se denomina dentro de la metafísica aristotélica el movimiento metafísico. En la observación de los fenómenos de la realidad, Aristóteles distingue la potencia y el acto, o como me corregía alguien alguna vez, la obra. Todo esto hay problemas de traducción en todo esto, traductores, traidores. Y a mí me gusta dar un ejemplo, después lo voy a explicar mejor. En potencia, yo podría llegar a quedarme callado, yo podría silenciarme y dejar de hablar así rápidamente como lo estoy haciendo en este momento, pero lo sigo haciendo. Mientras yo no pare de hablar, la potencia, la posibilidad de que yo me calle y me quede en silencio no ha sido actualizada, no es actual. Eso queda en potencia, no se ha manifestado hasta este momento. La potencia
es todo lo que puede llegar a hacer algo. Pero de todas esas posibilidades, en la realidad solo se manifiesta una, que es la actual, la actualizada. A eso se refiere con lo potencial y lo actual, lo que se hace por eso es en acto, por eso la potencia y el acto. Yo podría realizar muchas acciones en este momento, potencialmente, esa es toda la potencia. Y de todas esas potencialidades hay una que se actualiza, que es la que se hace, voy a decir, real. A esa actualidad es la que en griego se definía como energeia, que es de donde viene la palabra energía. ¿Qué es entonces en griego energeia? Es aquello que es actual, que es manifiesto. De hecho, hay un concepto que es muy bonito, que es cuando algo está absolutamente manifiesto, o sea que ha desarrollado todas sus posibilidades, no hay nada más que pueda llegar a ser. Algo que es acto puro, puesto que carece de potencia, se le llama entelequia. Bueno, de aquí se llega a desarrollos como que la divinidad sería lo contrario, potencia pura. Pero, entonces, de todo aquello que se puede llegar a realizar o todo aquello que se puede llegar a hacer, se actualiza algo. Una semilla es semilla en acto, pero en potencia puede llegar a ser un árbol. El niño es niño, en potencia será adulto, en potencia puede morir antes. Claro. Acto potencia. De hecho, y eso es lo que más llamaba la atención a Aristóteles, que nos debiese a todos llamar igualmente la atención. ¿Cómo es que de todo lo posible se actualiza esto y no otra cosa? Y ahí, esa energía que actualiza y que crea el mundo está temblando. Qué interesante. Bueno, parece que estoy hablando cosas importantes. Les decía, ¿estaba la posibilidad de que temblara o no la posibilidad de que temblara? Se actualizó la posibilidad de temblar. ¿Por qué no se actualizó otra cosa? ¿Por qué no se puso a llover de pronto en este día de invierno soleado? ¿Por qué no cayó un rayo? ¿Por qué no vino cualquier otro fenómeno? No, se actualizó temblor. Esas son las preguntas de la óntica en la filosofía. Entonces, de partida, desde esta perspectiva, no podríamos decir que todo es energía. Energía es solamente lo que está actualizado. No es todo aquello que está en potencia, pero que puede llegar en algún momento a actualizarse. Y que eso es fundamental para entender el cambio. En la filosofía antigua podríamos tener dos grandes corrientes. La corriente de los defensores de que todo es inmutable, los que están en la línea de Parménides, y para quienes el cambio no es más que una ficción o una ilusión. Y están los que siguen a Heráclito, que son los que ven todo en función del cambio. Y Aristóteles entendía todo en función del cambio. De ahí que le interesase esto del cambio y la potencia. Y claro, para poder observar ese cambio de algo que es potencial a actual, tiene que haber una diferencia temporal. Me gustaba mucho cuando hablaba, hace años, en una noche de juerga porteña, hablaba con un amigo físico, con Gustavo, y le decía, a ver, explícame en física, ¿qué es la energía? Y él sacó pizarra, me encantan esos momentos. Y al final me decía, resumiendo, que la energía es aquello que se conserva tras una traslación temporal. Eso nosotros tenemos que entenderlo desde los ojos de un físico, que en realidad lo que está haciendo es matematizar un fenómeno. Y cuando esa ecuación desde la cual está entendiendo el fenómeno se le aplica una traslación temporal, hay algo que se conserva. Esa es la energía del fenómeno. Filosóficamente podríamos decir que es la sustancia, porque todo lo demás es accidental, porque se pierde, no es
lo inherente al fenómeno, no es sustancial. Entonces, yéndonos al origen del concepto, la energía no lo es todo. Y más aún, no es solo la magia. Porque si bien podemos entrever un misterio en este acto metafísico de la actualidad, de la potencia al acto, se manifiesta todos los días, en cada cosa que hacemos. A cada momento estamos actualizando una potencia. En este momento no estoy tomando mate, podría estar tomando mate y voy a actualizar esa potencia. Pero no necesites magia para hacerlo. Este enfoque de descripción de la realidad no es algo que aplique a los fenómenos paranormales o los fenómenos mágicos. Es algo que describe lo que ocurre en cada momento en nuestra experiencia inmanente cotidiana del mundo. No tiene una especial connotación como la tiene el acto mágico. Pero, y en realidad, y no lo saben ellos porque no han investigado de dónde salen las cosas que ellos dicen, los que hablan de esto de que todo es energía no viene de Aristóteles. También está acá, miren. Más adelante dice, estamos leyendo el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, por si acaso. También en energía, un poco más adelante dice, para Wilhelm Ostwald, principios del 1900, la energía es el verdadero absoluto del universo, la sustancia cuyas transformaciones producen todos los fenómenos en todas sus especies. Y ahí todos los defensores de la energía, no, pero es que yo me refiero a esa energía, porque todo es energía. Y, bueno, lamento informarles que por mucho que don Wilhelm Ostwald haya ganado un premio Nobel, su teoría energética fue, ¿cómo se llama?, invalidada. Porque él la planteaba como una oposición en contra del atomismo. Él decía que al final de cuentas los átomos no eran más que ecuaciones, eran cosas que nunca habíamos visto, y así que eran inventos matemáticos que se habían inventado, algunos físicos, para explicar los fenómenos de la naturaleza. Bueno, unas décadas más tarde se empezaron a observar los átomos y hoy tenemos hasta aceleradores de partículas, y con todo eso la doctrina energetista de Ostwald quedó en el, digamos, quedó solamente para los anales de la historia del pensamiento. Y a mí, ojo que hay una cosa, hay un tema que hay que tomar en detalle ahí, porque tomar el enfoque de Ostwald para hablar de estas cosas espirituales es equivalente a lo que hacen muchos charlatanes hoy en día, que la explican en base a la cuántica, algo que la gente no lo entiende, así que lo uso para explicar esto otra cosa que tampoco se entiende. Así que resuelvo un misterio con otro, pero quedo como alguien muy inteligente porque estoy ocupando términos científicos. Porque en realidad Ostwald estaba en un debate científico con respecto a la composición de la materia. De hecho, él lo que estaba haciendo era negar la existencia de la materia, al decir que en realidad todo era energía y estas manifestaciones. Y él cae en algo que cada vez que los científicos se meten en estos temas terminan haciendo un poco el ridículo. Pastelero a tus pasteles, al César lo que es del César. Porque, de hecho, el mismo Ostwald llevaba este planteamiento a fenómenos psicológicos y sociales. De hecho, si buscan un poco van a encontrar que él tenía hasta una fórmula para medir la felicidad, y que las variables que involucraban era la energía que uno aplicaba voluntariamente sumada a la energía que uno aplicaba de mala gana, multiplicado por ambas energías restadas. Simplificar un fenómeno como la felicidad a estas dos variables relacionadas entre sí
es un absolutismo ridículo en la complejidad de la existencia humana. O sea, todas esas simplificaciones solamente buscan apaciguar el miedo que causa la incertidumbre de un fenómeno complejo. La verdad es que, si bien era interesante en el ámbito químico, que era donde él se especializó y en el ámbito donde él obtuvo el Nobel, de entender todos los cambios químicos, principalmente como procesos de transformación energética en vez de interacción de partículas, era interesante y hizo aportaciones. Tuvo este enfoque en el ámbito de las ciencias, tuvo aportaciones, pero en el ámbito filosófico carece totalmente de utilidad. A ver, decir que todo es energía, ¿qué es la energía? O sea, o sea, de partida, decir que todo es una sola cosa es complicado. Y para poder afirmar algo así, tenemos que estar dispuestos a definir de qué estamos hablando cuando hablamos de eso, que es lo que compone todo. Y incluso, ¿cómo hablamos en el cotidiano? Porque una cosa es cómo se usa la palabra en el habla vulgar, cómo se habla en la vida cotidiana con esa palabra, a otras cómo se habla en los ámbitos específicos como el nuestro. Porque un día uno puede decir, ay, no, es que me falta energía, como les leí hace un rato. Y en realidad a uno lo que le falta es fuerza. Y uno entiende también como que la energía a uno se le va acabando y que uno tiene que aplicar una cierta energía para que algo cambie. Este proceso de cambio en el tiempo que les hablaba Aristóteles, ¿no? Pero, ¿y dónde está la magia en eso? Porque nos dice, voy a repetir lo que nos decía Esteban. Decía que la energía se mueve por intención. La energía se mueve por intención. A ver, ¿qué intención hay en el movimiento de la energía lumínica y calórica del Sol? Todo es energía, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de los fenómenos que carecen de agente? Hay una intención detrás de la lluvia. Hay una intención detrás del temblor que acaba de ocurrir. No todos los fenómenos tienen esa agencia. Solo los fenómenos humanos. De hecho, uno en tanto persona observa en partes de su existencia o de su actuar intención. Hay muchas cosas que no las hacemos por intención, las hacemos por repetición o por inercia en cierta medida. Entonces, ¿la energía se mueve por intención? La energía se mueve, podríamos incluso preguntarnos. ¿O la energía es el producto de un movimiento, de un cambio? La energía es aquello que nos permite entender que hubo un cambio, porque para que algo sea actual antes tiene que haber sido potencial. O sea, lo que se observa como actual es producto de un movimiento, de un cambio. No es que la energía produzca tal cosa. Decir que todo es energía no explica nada, no dice nada. Y decir que la magia... a ver, permítame. Lo teórico. Por tanto, aquí está. La magia es algo así como el movimiento energético intencionado. En este sentido, todos nuestros movimientos humanos energéticos son todo lo que se nos antoje hacer es energía en ese sentido. No solo la magia. Esa definición para caracterizar un tipo de acto, un tipo de fenómeno, corresponde a cualquier fenómeno observable. ¿Qué hay de mágico en ello? ¿Dónde está la magia? De hecho,
más adelante nos va a decir Esteban que el ritual es una suerte de operacionalización para encauzar la energía hacia nuestra intención, hacia lo que queremos. Me vas a disculpar, Esteban, pero eso no es un ritual. Eso es un conjuro. Eso es un hechizo. Estás definiendo el acto mágico como lo hacía Fraser a finales del 1800, de una forma muy despectiva con respecto a nuestro actual. En el sentido de esa mecánica paralela e irracional. Pero eso no es un ritual. Eso es un hechizo, eso es un conjuro, es un acto simbólico para que se manifieste algo que no quieres aplicar la fuerza que tú sabes que tienes que aplicar para que ocurra. La energía entendida como aquello que compone la sustancia. De hecho, por eso es que con la física también hoy en día hacemos equivalente esto de materia y energía. Aquello que nos permite permanecer. Es parte de la explicación de la physis. Porque, physis en griego era naturaleza, pero también era crecimiento, porque se entiende que la physis no es un fenómeno estático, sino que está en desarrollo. Es un fenómeno en proceso de transformación. Y a través de la energía podemos ir entendiendo en nuestra realidad cotidiana qué es lo que se conserva y qué es lo que no. Pero no tiene que ver con la magia. Y de hecho, aquí voy a como debiésemos plantearnos siglo XXI estos temas. Esa forma de explicarnos la realidad es la forma científica, que es muy eficiente y es hermosa para explicarnos la realidad inmanente, lo que observo a mi alrededor, lo que es parte de este mundo. La obra del mago nos orienta a este mundo. Nosotros vamos más allá. Nosotros lo que intentamos es superar las barreras de la realidad inmanente. Conectarnos con eso que está más allá de la energía, que está más allá de la intención, que está más allá de la voluntad. Que eso que algunos llaman Dios, que otros sabemos que ni siquiera tiene nombre, pero que está más allá de este tipo de explicaciones. Así que atribuirle estas explicaciones, por muy científicas que suenen, solo nos deja en la ignorancia y solo nos hace víctimas de charlatanes y de explicaciones que no explican nada, escudándose en conceptos vacíos. No quiero sonar ni petulante ni pesado, pero te agradezco mucho, Esteban, estos comentarios porque me permiten seguir desarrollando, que en el fondo es la idea de estos mates, es poner en circulación ideas que nos permitan innovar, crecer y llevar a la magia al pedestal de conocimiento en el que debiese estar. Bueno, quedo atento a sus comentarios, a sus réplicas, estoy abierto al debate, por favor, es la única forma en que podamos crecer juntos en este desarrollo filosófico. Así que muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo matecito. Eucayat.